Evangelio de hoy. Martes, 18 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y muy rico. Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero la gente se lo impedía, porque era de baja estatura. Entonces corrió más adelante y se subió a un sicómoro para poder verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, poniéndose de pie, dijo al Señor: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena que transforma. Hay momentos en la vida en que lo aparentemente insignificante se vuelve punto de inflexión. El pasaje de Lucas nos presenta uno de esos instantes que, vistos de cerca, contienen una lección profunda sobre la gracia, la conversión y la lógica del reino. Jesús entra en Jericó y todos los elementos de la narración, la multitud, la figura de un publicano odiado, la subida a un árbol, la llamada sorprendente, confluyen para mostrar no solo un cambio personal, sino una irrupción de la misericordia que trastoca el orden social y religioso de la época. Este relato breve se abre, por tanto, como una escena teológica y humana que pide ser saboreada con calma. Cada gesto, cada palabra, cada reacción contiene ecos que resuenan hasta hoy. El publicano, una figura en la periferia. Zaqueo aparece ante nuestros ojos como una figura pequeña en estatura, pero enorme en significado. Ser recaudador de impuestos en Palestina equivalía a ocupar una posición que combinaba utilidad para el poder y rechazo por parte del pueblo, a menudo asociados con la injusticia y la traición. Los publicanos eran vistos como colaboradores del ocupante, portadores de ganancias ilícitas y, con frecuencia, como gente que se había enriquecido a costa de sus hermanos. En Zaqueo se concentran todas estas cargas: las sospechas, el desprecio, la soledad que acompaña al hombre que ha construido su seguridad en torno al dinero. La narración destaca su nombre y su condición, pero enseguida lo coloca en movimiento. Desea ver a Jesús. Ese deseo, aparentemente simple, es el primer indicio de que algo interno se agita. La curiosidad se vuelve anhelo cuando la figura que llama despierta en el corazón no solo el interés por lo visible, sino la necesidad inaudita de ser visto. Zaqueo no solo quiere mirar a Jesús, quiere ser alcanzado por su mirada. Sube a un árbol, se expone y se humilla para obtener una mejor visión. La escena, casi cómica por la imagen de un hombre adulto encaramado en una higuera, revela la honestidad de su búsqueda.
No pretende justificarse ni maquillarse ante la multitud. Simplemente toma una decisión corporal y visible. Hacerse pequeño para encontrarse con el más grande. La mirada de Jesús, reconocimiento y reverso del juicio. Cuando Jesús se detiene frente al árbol y mira a Zaqueo. El gesto contiene una ruptura. No es la mirada inquisitiva del acusador ni la curiosidad de quien busca espectáculo. Es una mirada que reconoce, que llama por nombre. Y que afirma la dignidad del otro. Zaqueo, baja. Hoy debo quedarme en tu casa. Dice Jesús, y esa frase no solo da nombre a un encuentro, sino que invierte expectativas. El aislamiento social que aquejaba. Al recaudador parece no importar a Jesús. En lugar de evadirlo, lo invita a la intimidad de su hospitalidad. La hospitalidad de Jesús en este contexto no es ritual ni formal. Es un acto que escandaliza a quienes observan. Comer con un publicano es, para muchos, signo de connivencia con la injusticia. Pero la invitación es teológica y pastoral. La gracia se anticipa antes de cualquier examen moral. Jesús se dirige primero al corazón herido. Y luego al comportamiento que de él brota. La comunidad que mira desde la distancia percibe amenaza. La misericordia es vista por algunos como impunidad. Sin embargo, la mirada que Jesús ofrece muestra que la prioridad no es proteger normas sociales sino restaurar vidas. Reacción de la multitud, incomodidad y cristalización de prejuicios. Al fondo de la escena se oye el murmullo. Los que critican a Jesús lo hacen desde una lógica de pureza y exclusión. El gesto de sentarse con Zaqueo es interpretado como aprobación de su modo de vivir. Este rechazo revela cómo las comunidades humanas, a menudo, confunden justicia con castigo y misericordia con debilidad. La reacción de la multitud funciona como espejo de nuestras propias resistencias. Nos cuesta aceptar que el amor se adelante, que el perdón llegue antes de la restitución, que la gracia toque a quienes nos parecen indignos. Esa incomodidad es pedagógica. Jesús la enfrenta, no escondiéndose ni cediendo al anatema, sino proclamando qué es lo que significa la salvación. Al decir que la salvación ha llegado a esa casa, no está afirmando impunidad para el pasado, sino anunciando que el encuentro transformador es posible y que, cuando pasa, demanda coherencia. Por eso la paradoja. La misericordia no elimina la responsabilidad, sino que la despierta. Conversión visible, palabras que generan obras. Zaqueo no responde con una disculpa vacía ni con la retórica de quien promete pero no cumple. Su conversión se vuelve práctica, concreta y pública. Anuncia su disposición a reparar el daño. Devuelve, ofrece la mitad de sus bienes a los pobres. Y multiplica la restitución cuando ha defraudado. Aquí se revela algo esencial del Evangelio. La auténtica fe se traduce en acciones que reordenan la vida entera. La transformación interior no es privacidad espiritual. Inmanentemente se manifiesta en las decisiones materiales. Y en la restauración de relaciones rotas. Este giro desde la seguridad del dinero hacia la generosidad libera al hombre. Donde antes había acumulación, ahora surge desprendimiento. Donde se imponía el cálculo, ahora emerge gratuidad.
La respuesta de Zaqueo recuerda que el proceso de conversión no es un solo instante ni un parlamento teológico. Es una reconfiguración de prioridades. Una disposición a soltar lo que sostiene la propia identidad. Para acoger una identidad nueva fundada en la comunión. El sentido de la restitución, ética y reconciliación. La restitución que promete Zaqueo. Revela una ética que toma en serio tanto la justicia como la misericordia. Devolver y multiplicar es un gesto de reparación. Que reconoce el daño causado. Y busca restaurar la comunidad. No es una acción meramente económica. Es un acto sacramental que une lo personal con lo social. A través de esta decisión, la conversión de Zaqueo se convierte en un testimonio público que desafía las estructuras de poder y cuestiona la legitimidad del enriquecimiento basado en la opresión del otro. Esto nos interpela. La conversión cristiana que pretende ser auténtica no puede permanecer en la esfera de lo privado. Cuando la fe toca el corazón, transforma las relaciones de poder, las prácticas laborales, las decisiones financieras y la manera de vincularnos con los más vulnerables. La restitución, por tanto, es el puente entre la penitencia personal y la justicia social. La salvación como visita, dimensión relacional del mensaje. Jesús pronuncia una frase que encierra la teología de todo el encuentro. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esa salvación no es un acto abstracto ni una promesa distante. Es una visita que entra en la vida cotidiana y la vuelve otra. La casa simboliza el ámbito íntimo, la matriz de la existencia humana, el lugar donde se deciden las prioridades. Al quedarse en la casa de Zaqueo, Jesús está diciendo que el reino se hace hogar en la persona transformada. La salvación no se reduce a un evento sobrenatural separado de la historia. Es un acontecimiento que toca lo concreto, lo doméstico y lo relacional. Esta visita también implica una adhesión personal. La iniciativa es de Jesús, pero la acogida es del hombre. La gracia que salva requiere una respuesta, sin ella la visita podría pasar desapercibida. La invitación a la casa es, entonces, una invitación a permitir que la vida entera sea reordenada por esa presencia. Es la oferta de un modo nuevo de habitar el mundo. Escándalo y conversión, la paradoja del amor que irrita. La escena nos confronta con una paradoja recurrente en el camino cristiano. El amor que salva escandaliza. A veces la acción de Dios entra en conflicto con nuestras seguridades. Cuestiona privilegios. Y desbarata identidades. Los guardianes del orden establecido prefieren la repetición del castigo porque es más cómoda que el riesgo de la transformación. Pero la historia de Zaqueo nos recuerda que la lógica del reino no es sistémica sino personal. No es de pureza sino de inclusión. Y que esa lógica provoca reacciones encontradas. Aceptar esta paradoja implica reconocer que el cristianismo no es un proyecto para mantener el statu quo sino una fuerza que desarticula injusticias y reclama conversiones auténticas. Donde hay acomodamiento, la llamada produce molestia. Donde hay exclusión, la misericordia abre caminos nuevos. La invitación es a no temer esa tensión, sino a verla como señal de que algo genuino está ocurriendo. Aplicaciones contemporáneas, el desafío de la mirada y de la hospitalidad. Si trasladamos la escena a nuestro tiempo,
emergen múltiples preguntas pertinentes. ¿A quiénes excluimos por prejuicios sociales? ¿Quiénes son los publicanos? ¿Modernos a quienes miramos con desdén? ¿Cómo responde la comunidad de fe cuando la misericordia exige romper comodidad y compartir recursos? El gesto de Jesús es pedagógico para nuestras prácticas. Ver al otro con dignidad, acoger su fragilidad. Ofrecer hospitalidad y permitir que la transformación tenga lugar en lo cotidiano. La invitación también es económica y política. La conversión auténtica se refleja en la manera en que gestionamos bienes, poder e influencia. Restaurar, compartir. Multiplicar para el bien común son actitudes que hablan de una ética que se atreve a contradecir acumulaciones injustas. La revolución del Evangelio se da, en gran medida, en el terreno de lo ordinario. En la mesa, en la casa. En la decisión de repartir lo que tengo. Interioridad y acción, la unidad indispensable. El relato de Zaqueo nos muestra que la fe sana no se divide entre interioridad y acción. La búsqueda de ver a Jesús nace en el corazón. La respuesta concreta transforma la vida entera. Es importante no trivializar la experiencia interior ni reducir la conversión a un acto utilitario. La mirada que busca a Jesús es genuina porque abre paso a la coherencia. La restauración y el compartir son pruebas visibles de una transformación interior auténtica. De la misma manera, la devoción que no desemboca en justicia puede quedar estéril. La invitación es a cultivar una espiritualidad que alimente el compromiso ético y una ética que se funda en la experiencia de la gracia. Comunidad y testimonio, la conversión que contagia. Cuando la conversión es genuina, no queda en lo privado. La casa de Zaqueo se convierte en signo para la comunidad. La experiencia de salvación anuncia que el reino está presente y, por tanto, exige que otros la vean, la comprendan y, eventualmente, se dejen interpelar. El testimonio de una vida transformada tiene potencia para desafiar prejuicios y abrir puertas. Pero también implica responsabilidad. La comunidad debe proteger la conversión. No juzgarla prematuramente ni cerrarse ante la posibilidad de cambio. La casa donde se ha celebrado la salvación es un faro que invita a reconfigurar la mirada social. La alegría de la reconciliación, liberación personal y social. En el centro de la narración palpita una alegría que brota del encuentro liberador. La alegría de Zaqueo es tanto personal como comunitaria. Personal porque se ha liberado de la esclavitud del dinero y la apariencia. Comunitaria porque la restitución repara relaciones y abre caminos de confianza. La salvación anunciada por Jesús es, en última instancia, la invitación a la vida plena. Ese gozo no es efímero. Es fruto de la reconciliación. Quien ha sido visto, llamado y acogido reencuentra su lugar en la trama humana. La dimensión espiritual del deseo, un corazón que anhela más. El deseo de Zaqueo por ver a Jesús. Aunque parezca un impulso simple, revela una de las verdades más profundas de la existencia espiritual. Todo corazón humano, aun cuando se encuentre atrapado en contradicciones, tiene una grieta por donde se cuela la gracia. Ese impulso de subir al árbol es símbolo de la inquietud interior, que muchos llevan dentro sin saber nombrarla. Es la necesidad de algo más grande, de una verdad que confronte, sane y redima.
Zaqueo, que había llenado su vida de riqueza, no había logrado llenar el vacío que lo acompañaba en su soledad. El dinero, aunque ofrecía una sensación de control, no lograba otorgarle sentido. En ese anhelo escondido se reconoce la experiencia universal de quienes, a pesar de tener mucho, sienten que algo fundamental les falta. Este deseo marca el inicio del proceso espiritual. Acercarse a la luz aun cuando duela. Subirse a un árbol aun cuando otros se burlen. Reconocer que uno necesita ver porque no sabe cómo vivir plenamente. El Evangelio muestra que la conversión no nace del miedo, sino del deseo. Dios actúa muchas veces moviendo el corazón desde dentro, despertando búsquedas que parecían dormidas. Zaqueo encarna al ser humano que, aún envuelto en sus fallas, conserva la chispa de la inquietud por la verdad. Jesús que se detiene, el Dios que no pasa de largo. El momento en que Jesús se detiene bajo el árbol no es un hecho casual. Es un signo del modo como Dios actúa en la vida humana. No pasa de largo frente a quienes lo buscan con sinceridad. No ignora la agitación interna del corazón. Se detiene, mira, llama. La detención es un acto de compromiso. Jesús se posiciona bajo el árbol como quien bloquea el paso del pasado vergonzoso, como quien se interpone entre la culpa y la posibilidad de una vida nueva. En ese gesto silencioso se revela una verdad esencial. Dios no solo ve nuestra búsqueda, sino que la honra con su presencia. Este detenerse transforma radicalmente la historia. Jesús que se detiene es Jesús que interrumpe la trayectoria del pecado, que entra en la ruta del rechazo y le da otro sentido. La mirada de Jesús no humilla a Zaqueo. Lo eleva. No señala su pasado. Ilumina su presente. No expone sus errores. Despierta su dignidad. El Dios que se detiene es el Dios que confirma que la misericordia no es teoría, sino cercanía concreta. El llamado por el nombre, identidad recuperada. Cuando Jesús llama a Zaqueo por su nombre, realiza un acto de restauración profunda. En el lenguaje bíblico, el nombre revela identidad y misión. Para muchos en la sociedad, Zaqueo ya no era una persona, sino una categoría. Publicano, pecador. Colaborador del imperio. Su existencia se había reducido a un rol social cargado de desprecio. Sin embargo, Jesús no lo llama por su título ni por su pecado. Lo llama por su nombre. Es un modo de devolverle la dignidad que había quedado enterrada bajo sus elecciones erróneas. Ser llamado por el nombre significa ser visto como individuo único, no como una suma de errores. La voz de Jesús resuena como una recuperación de la identidad perdida. En ese instante, Zaqueo deja de ser lo que el sistema decía que era, y comienza a reconocerse como alguien digno de amor. La conversión nace muchas veces de ese momento en que uno se escucha llamado de nuevo, rescatado del anonimato espiritual, al que lo condenan la culpa y la vergüenza. La urgencia del hoy, el tiempo de Dios. Cuando Jesús dice, hoy debo quedarme en tu casa, introduce la categoría del hoy, que en el Evangelio tiene un significado teológico profundo. El hoy es el tiempo en que la salvación actúa, el instante en que lo eterno irrumpe en lo cotidiano.
No es mañana. No es cuando el pecador esté arreglado. No es después de purificarse, es ahora. Esta urgencia refleja que la gracia no espera tiempos ideales. Se da en medio de la imperfección. El hoy de Jesús revela que no existe un pasado suficientemente oscuro que pueda impedir la acción de Dios en el presente. Muchas vidas quedan atrapadas en la idea de que la conversión requiere cumplir primero con requisitos imposibles. Aquí el Evangelio rompe esa lógica. Jesús no dice, cuando cambies, iré. Dice, voy ahora para que cambies. El hoy es el amanecer de una nueva existencia. Y la invitación a no postergar más la transformación. La casa como lugar teológico, donde lo humano y lo divino se encuentran. La casa de Zaqueo. Más que un lugar físico. Representa el interior de su vida. Aquello que había quedado cerrado al mundo. Que Jesús entre en esa casa es signo de que la salvación desea tocar no solo los actos externos, sino el corazón mismo. La casa es la intimidad. El espacio donde se guardan miedos, secretos, heridas, decisiones. Permitir que Jesús entre en la casa es permitirle acceder a la verdad profunda del ser. Esta presencia transforma la casa en un templo. En un espacio de encuentro entre lo divino y lo humano. La salvación no ocurre en la plaza pública ni en un acto multitudinario, sino en la profundidad de lo personal. La conversión auténtica sucede cuando dejamos que Dios entre donde realmente vivimos, no donde aparentamos vivir. Jesús en la casa de Zaqueo muestra que la fe es una relación que toca la vida real. Tus decisiones, tus dolores, tus afectos, tus hábitos. La alegría que desborda, signo de la gracia acogida. La narración destaca que Zaqueo recibe a Jesús muy contento. Esta alegría no es emoción superficial. Es el fruto de haber sido encontrado. De haber sido mirado sin desprecio. De haber sido llamado sin condiciones. La alegría es el indicio de que la gracia ha tocado el corazón. Quien experimenta la misericordia genuina no puede permanecer indiferente. La alegría es el lenguaje espontáneo del alma que ha descubierto que es amada más allá de sus errores. Esta alegría también es fuerza transformadora. No es una emoción pasiva, sino un dinamismo que impulsa a Zaqueo a cambiar. La conversión cristiana no brota de la culpa reprimida ni del miedo al castigo, sino del gozo de haber encontrado una verdad más grande. Ese gozo hace posible renunciar a lo que antes parecía imprescindible. ¿Quién ha descubierto la alegría de ser amado puede soltar la riqueza y compartirla con libertad? La conversión social, un mensaje para el tiempo presente. La historia de Zaqueo no solo es personal. Es profundamente social. Su oficio estaba ligado a la injusticia económica, a la corrupción, al abuso de poder. Y Jesús elige justamente ese campo de tensión para manifestar su misericordia. Esto nos recuerda que el Evangelio tiene siempre una dimensión social. La fe no se limita a consolar al corazón. También exige transformar estructuras injustas. Zaqueo no solo promete dar a los pobres. Promete devolver lo robado. Esto va más allá de la caridad. Es justicia. En un mundo marcado por desigualdades. Por sistemas que favorecen al fuerte y aplastan al débil, la figura de Zaqueo invita
A una reflexión profunda sobre el uso del poder. Da dinero, de las posiciones de privilegio. La conversión cristiana no se agota en una experiencia interior. Pide que revisemos nuestro estilo de vida, nuestras decisiones económicas, la forma en que tratamos a quienes tienen menos. Pide que reconozcamos nuestros silencios, nuestras omisiones, nuestras comodidades que permiten que otros sufran. La fuerza de la restauración, reparar para sanar. Restituir es sanar. Para que una herida social cicatrice, no basta pedir perdón. Es necesario corregir el daño. Zaqueo entiende esto con una claridad impresionante. No se limita a decir lo siento, decide actuar. La restitución es la gran prueba de la autenticidad. En nuestra vida personal, también hay daños que deben ser reparados. Palabras que han herido. Decisiones que han dañado. Silencios que han abandonado, descuidos que han lastimado. La conversión pasa por reconocer esos daños y, en la medida de lo posible, buscar repararlos. La espiritualidad madura no evita este paso, lo abraza. Restituir sana a quien fue herido, pero también sana al que repara. Es un proceso que reorganiza el interior. Libera la culpa y abre caminos nuevos. Jesús como defensor de los olvidados. Al hospedarse en casa de Zaqueo, Jesús toma una posición clara frente a los excluidos. Él está de su lado. No justifica sus errores, pero tampoco los reduce a ellos. Busca la dignidad que permanece, aun cuando la conducta haya sido errónea. Esta actitud es un modelo para la vida cristiana. La fe no nos llama a justificar las injusticias, pero sí a acercarnos a quien ha fallado, a ofrecer caminos, a sostener procesos de conversión, a defender la dignidad incluso cuando otros la niegan. Jesús no teme que su reputación se manche. Se preocupa más por la restauración de Zaqueo que por la aprobación de la multitud. Esto nos cuestiona profundamente. ¿Cuántas veces evitamos ayudar a alguien por miedo al que dirán? ¿Cuántas veces priorizamos nuestra imagen por encima de la misericordia? La salvación como reconstrucción. Al final del relato, la salvación no aparece como un concepto distante. Se manifiesta como reconstrucción integral. Del corazón, de la economía personal. De las relaciones sociales. De la identidad de la persona. La salvación entra en la casa no como un discurso, sino como un acontecimiento que reorganiza la vida. La salvación que ofrece Jesús no es escape, sino transformación. No es magia repentina, sino un camino que comienza con un encuentro y continúa con la decisión de vivir de forma nueva. Es una fuerza que integra lo que antes estaba fragmentado. El llamado final, bajar del árbol interior. Al meditar este pasaje, todos tenemos nuestro sicómoro. Algo que escalamos para evitar el contacto con la verdad. Algo que usamos como observatorio. Seguro para no comprometernos del todo. Puede ser el orgullo, el miedo, la apatía, la desconfianza, el rencor. La comodidad, la autosuficiencia. Desde ese árbol, miramos la vida desde lejos, sin involucrarnos. Pero Jesús sigue llamando. Baja pronto. Es una invitación urgente. No porque el tiempo se agote, sino porque la vida comienza realmente. Cuando dejamos de ser espectadores.
y nos volvemos participantes del bien. Bajar del árbol interior significa dejar de justificar excusas. Soltar máscaras, permitir que la verdad toque nuestras zonas más sensibles. Cuando bajamos, sucede lo mismo que a Zaqueo. La alegría renace, la libertad se abre. La vida cambia. Jesús entra en la casa interior. Y desde allí reconstruye lo que parecía imposible de restaurar. La paciencia de Dios, un tiempo que no presiona, sino que prepara. El relato de Zaqueo nos invita a reflexionar sobre la paciencia divina. Jesús no fuerza el cambio. No exige conversiones instantáneas ni presiona con miedo. Su sola presencia despierta el deseo de transformación. Esto revela que Dios trabaja en el tiempo interior de cada persona. Un tiempo distinto del que la sociedad impone. Mientras el mundo reclama respuestas rápidas y condenas inmediatas, Dios actúa con un ritmo de gracia que respeta los procesos internos. La paciencia divina no es indiferencia, sino respeto por la libertad humana. Nos recuerda que muchos de los cambios más auténticos requieren maduración. Silencios, caídas y renacimientos. La conversión de Zaqueo es fruto de ese ritmo. No nace de la prisa, sino del encuentro profundo con una mirada que reconoce, acoge y despierta lo mejor del ser humano. El silencio que transforma, la pausa interior antes de la decisión. Aunque el Evangelio no lo registra explícitamente, es posible imaginar el silencio que antecede a la decisión de Zaqueo de abrir su casa y su vida. Ese silencio no es vacío. Es un espacio donde resuena el nombre pronunciado por Jesús. En ese instante se remueven temores, culpas, recuerdos y esperanzas. La espiritualidad profunda necesita estos silencios en los que el corazón escucha lo que la vida cotidiana suele ahogar. El silencio interior permite que la voz de Dios se distinga de los ruidos de la sociedad, de las exigencias ajenas y de las defensas que construimos. Zaqueo experimenta ese momento donde la verdad se vuelve clara y donde el alma reconoce la necesidad de un giro radical. Ese silencio transformador también es ofrecido hoy a cada persona que se atreve a detener su paso para escuchar la voz del Espíritu que llama desde lo profundo. El valor de la exposición, mostrarse vulnerable ante la verdad. Zaqueo, al bajar del árbol, se expone. Muestra su rostro, su historia, su fragilidad. No se esconde detrás de excusas ni justificaciones. Esa exposición es fundamental para la conversión. No hay transformación posible cuando se vive a la defensiva o cuando uno se protege detrás de explicaciones que limpian la imagen pero no sanan el corazón. Zaqueo nos enseña que la vulnerabilidad es una puerta hacia el cambio. Al mostrarse tal cual es, sin filtros, permite que la verdad lo toque. Esa exposición no lo destruye, lo libera. Jesús no hiere su vulnerabilidad. La abraza y la restaura. En un mundo donde la exposición suele ser peligrosa, el Evangelio muestra que, ante Dios, la vulnerabilidad es un lugar seguro, donde la gracia actúa con más fuerza. El poder de una decisión valiente, la conversión como acto consciente. El cambio de Zaqueo no es improvisado ni superficial. Es fruto de una decisión valiente.
La conversión cristiana implica un acto consciente en el que la persona se compromete con una vida nueva. Esta decisión requiere coraje, porque implica renunciar a hábitos que ofrecen aparente seguridad. Zaqueo decide devolver lo robado, repartir sus bienes, cambiar su estilo de vida. Eso no ocurre por emoción del momento, sino por una convicción que nace de haber sido visto con amor. La conversión no se reduce a palabras bonitas. Se demuestra en decisiones concretas, difíciles pero liberadoras. Cada ser humano está llamado a tomar decisiones similares. Elegir el bien por encima de la comodidad. La verdad por encima del autoengaño. La justicia por encima del privilegio. La valentía de Zaqueo nos recuerda que la santidad comienza con una decisión libre y profundamente humana. La transformación interior, como obra silenciosa de Dios. La conversión de Zaqueo revela que las verdaderas revoluciones del alma no ocurren en medio del ruido ni de grandes declaraciones, sino en el espacio íntimo donde Dios toca las fibras más ocultas del corazón. Jesús no obligó a Zaqueo a cambiar. No lo presionó ni lo enfrentó con amenazas. Simplemente lo miró con una misericordia tan profunda que derritió la dureza que había acumulado con los años. Esa mirada divina actuó como un espejo que le mostró quién era y, al mismo tiempo, quién podía llegar a ser. Esta delicadeza de Dios nos enseña que el Espíritu actúa sin violencia, como un susurro que despierta lo que está dormido, como un soplo que aviva la llama que parecía apagada. La conversión es, entonces, una respuesta al amor que nos precede. Un sí libre ante la ternura, que nos rescata desde adentro. La tensión entre la autoestima perdida y la dignidad restaurada. Zaqueo vivía rechazado por la gente, y probablemente también por sí mismo. Aunque tuviera dinero, cargos o poder, debía cargar con el peso de saberse despreciado, juzgado y socialmente condenado. Ese desgaste emocional debió marcarlo profundamente. Y tal vez explica por qué se escondía detrás de su oficio, de dinero o de una apariencia de fuerza. Pero bastó una sola palabra de Jesús para que esa autoestima maltrecha comenzara a reconstruirse sobre una roca nueva. Jesús no solo lo llamó por su nombre, sino que le devolvió la dignidad que nadie veía ya en él. Esta escena nos recuerda que la mirada de Dios restaura lo que nosotros damos por perdido, que Él reconoce valor incluso en quienes parecen hundidos por sus errores, y que la verdadera identidad del ser humano se funde en ser visto, amado y llamado por Dios, no en los juicios humanos. La mesa como altar de reconciliación. Cuando Jesús decide hospedarse en casa de Zaqueo, convierte un espacio cotidiano en un altar sagrado. La mesa que quizá había sido escenario de injusticias, negociaciones turbias o ganancias deshonestas se transforma en símbolo de reconciliación, perdón y nueva vida. La presencia de Jesús santifica lo que parecía corrompido y nos recuerda que Dios no teme entrar en los rincones que nosotros mismos evitamos. Al hacerlo, no solo cambia a la persona, sino también el ambiente, la historia y las relaciones que lo rodean. La mesa compartida con Jesús es uno de los gestos más íntimos del Evangelio. Implica apertura, hospitalidad, escucha.
vulnerabilidad y comunión. Comer juntos es señal de aceptación profunda, de alianza renovada y de una esperanza que se levanta por encima del pasado. La alegría como fruto visible de la conversión. Uno de los signos más hermosos en la historia de Zaqueo es su alegría. Al sentir que Jesús lo eligió, que lo valoró y lo llamó a pesar de su vida anterior. Zaqueo experimenta una alegría desbordante, tan real que no pudo contenerla ni disimularla. Esa alegría no fue superficial ni momentánea. Brotaba de la certeza de haber sido amado gratuitamente. Esta escena nos invita a recordar que la conversión auténtica no genera tristeza ni miedo, sino una alegría silenciosa y profunda. Una sensación de libertad que nace cuando dejamos caer el peso que cargábamos y abrazamos la vida nueva que Dios ofrece. La alegría es el perfume del alma que ha encontrado su lugar en el corazón de Dios. El encuentro personal como la medicina del alma. Jesús no predicó una homilía delante de Zaqueo. No expuso doctrinas. No hizo discursos complicados. Lo que transformó al recaudador fue el encuentro personal, directo, íntimo. Jesús le regaló atención, presencia, cercanía. Ese encuentro fue la medicina que sanó las heridas acumuladas. La voz que rompió el silencio de su soledad. Todos necesitamos ese tipo de encuentro. Ese momento en el que sentimos que Dios nos habla directamente, sin intermediarios, sin barreras, sin condiciones. Es en la experiencia personal del amor de Dios donde ocurre la verdadera sanación. La fe no es un concepto. Es un encuentro. No es un conjunto de reglas. Es una relación viva y cercana con quien nos conoce mejor que nadie. El escándalo de la misericordia. La gente murmuraba porque Jesús entró en casa de un pecador. Esta reacción revela una tensión que sigue presente hoy. A muchos les cuesta aceptar la misericordia de Dios cuando recae sobre quienes consideran indignos. El escándalo no fue que Zaqueo pecara, sino que Dios lo amara. Y así ocurre todavía. El amor gratuito de Dios desconcierta, descoloca, rompe esquemas, cuestiona orgullos y desnuda hipocresías. Jesús nos enseña que la misericordia no es un premio para los buenos, sino una medicina para los heridos. Y que quien realmente ha experimentado el amor de Dios deja de murmurar sobre la vida de los demás porque reconoce que también Él ha sido alcanzado por una gracia inmerecida. El desprendimiento como evidencia del amor auténtico. La decisión de Zaqueo de devolver lo robado y de dar parte de sus bienes a los pobres es la consecuencia lógica de su encuentro con Jesús. Ya no necesitaba aferrarse al dinero para sentirse seguro o importante. La presencia de Jesús había llenado ese vacío. Su generosidad no fue obligada. Nació del corazón. Esta actitud revela una verdad profunda. Cuando Dios entra en la vida, lo primero que se libera es el corazón. Y cuando el corazón es libre, las manos también lo son. El desprendimiento es el signo visible de una libertad interior recuperada, de una confianza renovada y de un amor que deja de ser teoría para convertirse
En acción concreta. La salvación como experiencia de pertenencia. Cuando Jesús declara que la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo, no está hablando de un concepto abstracto, sino de una experiencia concreta. La de sentirse nuevamente parte de algo. La de volver a tener hogar. La de ser reintegrado a una comunidad. La salvación no es solo cambiar de vida. Es recuperar la sensación de pertenencia. De ser amado y acogido sin condiciones. En la casa de Zaqueo renace no solo un hombre, sino una familia y un tejido de relaciones que habían sido fracturadas. La salvación, entonces, es una experiencia profundamente relacional que nos recuerda que nadie se salva solo ni aislado. Dios nos devuelve el sentido de comunidad y nos invita a vivir reconciliados. Una enseñanza eterna para los que se sienten lejos. Zaqueo representa a todos aquellos que se sienten alejados, indignos, rotos o incapaces de acercarse a Dios. Su historia proclama una verdad que no deja de resonar. No importa cuán lejos pienses que estás. Dios sabe cómo encontrarte. Él llega incluso a los lugares donde tú no te atreves a entrar. Su amor es activo, busca, llama. Y no se cansa de esperar el momento en que abras la puerta. La historia de Zaqueo sigue siendo un mensaje de esperanza para quienes sienten que su pasado pesa demasiado. Para quienes se han equivocado. Para quienes han sido juzgados por los demás. La escena en Jericó nos recuerda que el amor de Dios es más grande que cualquier caída. Y que siempre hay un camino de regreso para quien desea volver. La invitación a vivir el hoy de Dios. Finalmente, la historia de Zaqueo nos recuerda que la salvación no es un concepto futuro ni una promesa lejana. Se realiza en el hoy del encuentro con Jesús. Cada instante puede ser un momento decisivo para abrir la casa de nuestro corazón. Dejar que la gracia nos transforme. Y actuar con justicia, amor y generosidad. El hoy es el tiempo de la conversión, de la restitución, de la reconciliación y de la alegría. No se trata de esperar condiciones perfectas, sino de responder con valentía y confianza cuando Dios se acerca. Zaqueo nos enseña que la verdadera vida comienza cuando dejamos de ser espectadores y nos convertimos en participantes activos del amor que Dios derrama en nuestra existencia. El encuentro que transforma la historia personal. El pasaje de Zaqueo nos recuerda que cada vida tiene la posibilidad de ser redefinida desde un encuentro auténtico con Jesús. La historia de Zaqueo nos enseña que la transformación no depende únicamente de nuestras capacidades ni de nuestras fuerzas, sino de nuestra disposición a permitir que Dios nos toque en los lugares más escondidos de nuestra existencia. El encuentro no borra el pasado, pero lo ilumina y lo reconcilia. Todo lo que parecía perdido. Las heridas, los errores y las dudas se convierten en un punto de partida para una vida nueva. Jesús no solo entra en la casa de Zaqueo, sino también en su historia personal, reorganizando lo que antes estaba fragmentado y dándole coherencia a su vida. La búsqueda sincera como puerta de la gracia. Zaqueo sube al árbol movido por un deseo genuino de ver a Jesús. Y en ese acto encontramos la metáfora de toda búsqueda espiritual. La verdadera apertura a Dios surge de un anhelo sincero. Por más pequeño o escondido que sea.
que nos impulsa a superar los obstáculos internos y externos. Subir al árbol no es simplemente un gesto físico. Representa la disposición a dejar atrás la comodidad, el orgullo y los miedos que nos impiden acercarnos a la verdad. Esa búsqueda sincera es la que hace posible que la gracia divina se manifieste de manera plena, iluminando caminos que antes parecían cerrados y mostrando horizontes que nunca habíamos imaginado. El poder restaurador de la presencia de Dios. Jesús no hace sermones ni dicta normas. Su sola presencia tiene un efecto transformador. Cuando entra en la casa de Zaqueo, trae consigo la fuerza de la restauración. Cada gesto, cada palabra y cada mirada son medios por los cuales la vida de Zaqueo se reorganiza y se reorienta hacia la justicia, la verdad y el amor. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier advertencia o disciplina humana, porque toca directamente la esencia de la persona. Esto nos enseña que muchas veces no necesitamos argumentos complejos para cambiar, sino encontrarnos con la presencia viva y reconfortante de Dios que nos hace ver nuestro valor. Nos libera de culpas y nos impulsa a actuar con coherencia. La comunidad como reflejo de nuestros prejuicios. El murmullo de la multitud es un recordatorio de cómo nuestras sociedades y comunidades reaccionan frente a la transformación de los demás. Los juicios rápidos, la sospecha y el desprecio pueden convertirse en barreras que dificultan el cambio. Jesús nos confronta con la necesidad de revisar nuestras propias actitudes hacia quienes están en proceso de conversión. La fe auténtica no se limita a nosotros mismos. También implica aprender a celebrar, acompañar y permitir la transformación de quienes nos rodean, evitando los prejuicios y el juicio moral que limita la acción de la gracia. La historia de Zaqueo nos invita a ser agentes de apoyo y no obstáculos para la restauración de otros. El sacrificio del ego como paso hacia la libertad. Zaqueo no solo cambió su conducta, sino que también dejó caer su orgullo y su ego. Reconocer la propia fragilidad. Aceptar que necesitamos ayuda. Y permitir que Dios nos transforme implica un acto de valentía que libera más de lo que restringe. La verdadera libertad espiritual surge cuando el ego deja de dominar las decisiones. Cuando dejamos de aferrarnos a las máscaras y roles que creemos indispensables para mantener una apariencia de poder. Zaqueo experimenta esta libertad al desprenderse de lo que lo ataba. Y su alegría es un reflejo del alivio profundo que solo se encuentra cuando somos capaces de vivir en coherencia con nuestro corazón renovado. La alegría como indicador de coherencia espiritual. La alegría que brota del corazón de Zaqueo tras su encuentro con Jesús no es superficial. Es la señal de una vida que empieza a alinearse con la verdad y la justicia. La alegría auténtica surge cuando lo que sentimos, pensamos y hacemos entra en armonía con la voluntad de Dios. Esta alegría no es una emoción pasajera, sino una fuerza que sostiene los cambios internos y que genera esperanza para quienes nos rodean. La restitución como acto de justicia y amor. El acto de devolver lo robado y dar a los pobres es el punto culminante de la conversión de Zaqueo. Aquí se evidencia que la verdadera transformación va más allá de la interioridad.
Impacta la vida concreta, las relaciones y la justicia social. La restitución no es un gesto simbólico, sino un acto de reparación que equilibra lo que fue desequilibrado por los errores del pasado. En esta acción encontramos la enseñanza de que el amor y la justicia siempre deben ir de la mano, y que la fe auténtica se demuestra en decisiones y actos que corrigen y reconstruyen, restaurando la dignidad de quienes han sido afectados y fortaleciendo el corazón del que actúa desde la verdad. El eco eterno del encuentro con Jesús. El relato de Zaqueo nos deja un mensaje profundo y universal. La gracia de Dios alcanza incluso a quienes más se sienten alejados, perdidos o juzgados. La historia nos recuerda que la salvación no es un premio reservado para los perfectos, sino una invitación abierta a todos los que desean cambiar, a todos los que anhelan reconciliarse con su pasado y transformar su vida desde el corazón. Zaqueo experimentó como una mirada llena de amor y un llamado personal pueden despertar deseos dormidos, liberar culpas acumuladas y reorientar toda una existencia. Cada detalle del relato, su subida al árbol, la elección de Jesús de hospedarse en su casa, la alegría con la que baja y sus actos de restitución, revela que la conversión es un proceso integral. Toca lo emocional, lo moral, lo social y lo espiritual. Nos enseña que el encuentro con Dios no se limita a rituales o palabras, sino que se vive en decisiones concretas, en acciones que reflejan justicia, amor y generosidad. La verdadera transformación surge cuando abrimos nuestras vidas, aceptamos la luz que Dios ofrece y dejamos que esa luz guíe cada aspecto de nuestra existencia. La historia también confronta nuestras actitudes como comunidad. La reacción de la multitud muestra cómo el juicio, la crítica y la rigidez moral pueden obstaculizar la gracia. Jesús nos enseña que la misericordia no sigue las reglas humanas. No teme escándalos ni etiquetas sociales. Nos invita a abrir los ojos y los corazones para ser testigos de la restauración del otro, acompañando y celebrando la acción de Dios en cada vida que se transforma. Además, Zaqueo nos muestra la relación íntima entre libertad y perdón. La liberación verdadera nace cuando el corazón es tocado por la misericordia de Dios. Y esta libertad se traduce en acciones concretas que restablecen justicia, reparan daños y construyen comunidad. La conversión auténtica implica valentía para enfrentar las propias sombras, apertura para recibir amor y fuerza para cambiar. Y siempre deja un fruto visible: alegría, paz interior y coherencia entre lo que se siente, se piensa y se hace. Este pasaje nos invita a examinar nuestros propios sicómoros, esos lugares de protección, comodidad o miedo donde nos escondemos de la verdad, de Dios o de nuestra propia responsabilidad. Bajar del árbol interior significa dejar de ser espectadores de nuestra vida y convertirnos en participantes activos del amor y la gracia que Dios ofrece. Cada uno de nosotros está llamado a responder al hoy que Jesús proclama. Un tiempo de encuentro, transformación y reconciliación que no espera, que no juzga
y que tiene el poder de reorganizar toda nuestra existencia. La historia de Zaqueo nos recuerda que la salvación es integral. No solo cambia lo interior, sino que impacta nuestras relaciones, nuestra economía, nuestras decisiones y nuestra manera de interactuar con el mundo. Nos enseña que el perdón y la misericordia son caminos hacia la verdadera libertad. Y que cualquier persona, sin importar su pasado, puede convertirse en instrumento de justicia y bondad. En la mirada de Jesús, Zaqueo recupera su dignidad y su identidad. La historia nos muestra que la gracia divina restaura lo esencial del ser humano. Dios nos ve más allá de nuestras faltas. Nos reconoce y nos llama a vivir desde el amor y la coherencia. Cada paso de Zaqueo hacia la conversión nos recuerda que la verdadera fe se manifiesta en acciones concretas, en compromisos valientes y en un corazón dispuesto a cambiar. El encuentro con Jesús es siempre personal, inesperado y profundo. No ocurre en el calendario, ni en un momento programado, sino en la intimidad del corazón dispuesto a escuchar, a responder y a transformarse. La historia nos desafía a estar atentos a los pasos de Dios en nuestra vida, a reconocer los momentos en que Él pasa y a atrevernos a bajar de nuestros árboles para vivir plenamente la salvación que nos ofrece. Finalmente, Zaqueo se convierte en ejemplo eterno de esperanza. Su historia es un recordatorio de que nadie está perdido para Dios, que la transformación es posible y que el amor divino es capaz de restaurar vidas, reparar daños y generar un gozo que trasciende cualquier juicio humano. Su alegría, su generosidad y su coherencia nos muestran que la salvación verdadera transforma la existencia entera y nos invita a vivir con propósito, justicia y amor. Que la reflexión sobre Lucas nos inspire a abrir nuestros corazones, a reconocer nuestras sombras y nuestros deseos más profundos, a aceptar la gracia que Dios nos ofrece hoy y a vivir con la valentía, alegría y coherencia que brotan de un encuentro auténtico con Jesús. Que aprendamos, como Zaqueo, que el camino de la conversión es también un camino de libertad, restitución y esperanza, capaz de transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.